¿Por qué hoy en día hay tantos cristianos católicos o protestantes que creen que hay que hacer sanación intergeneracional? En realidad lo que ocurre es que las Sagradas Escrituras, como lo veremos al final, se pueden interpretar equivocadamente. Y hay personas que, sin cogerse de la mano de la Santa Madre Iglesia, que es madre y maestra para nosotros, se pueden equivocar e interpretar inadecuadamente algunos textos de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Efectivamente, si nosotros miramos en Deuteronomio 5:9, vamos a encontrar esta frase: Yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Asimismo, en Éxodo 25 leemos: Yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos y nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. En Éxodo 34:7 también dice: Él, Dios, mantiene su benevolencia por 1000 generaciones y soporta la falta, la rebeldía y el pecado, pero nunca los deja sin castigo, pues por la falta de los padres pide cuentas a sus hijos y nietos hasta la tercera y cuarta generación. También en Jeremías 32:18 leemos: Tú mantienes tu bondad por 1000 generaciones, pero castigas la falta de los padres en sus hijos. El siguiente versículo, es decir, Jeremías 32:19, nos empieza a dar una luz de este tema. Oh Dios grande y poderoso, que te llamas Yahvé de los ejércitos, grande en tus proyectos y poderoso en tus realizaciones. Tú tienes los ojos fijos en la conducta de los humanos para pagar a cada uno según su conducta y según el fruto de sus obras. Aquí dice a cada uno. Entonces primero uno se pregunta, bueno, Dios es justo, ¿cómo es posible que en los primeros versículos que leímos, por ejemplo, me haga a mí pagar los pecados de mi papá o de mi abuelo o de mi tatarabuelo? O que haga a mi nieto, a mi bisnieto, pagar mis propios pecados. Y en segundo lugar, ¿por qué se contradice? Porque en unos versículos dice una cosa y en otros dice otra. Es precisamente por eso, porque no acudimos a las enseñanzas de la Iglesia Católica, que interpreta adecuadamente las Sagradas Escrituras. Vayamos entonces a leer el capítulo 18 del libro de Ezequiel, que es el que nos da más luces. Dice así: Me fue dirigida esta palabra de Yahvé. ¿Por qué al hablar de Israel repiten ustedes este proverbio? Los padres comieron uvas y los hijos tienen ahora dentera. Ese dicho lo decían precisamente los judíos, hablando de eso, de que a mí Dios me hace pagar los pecados de mi padre. Si los padres comieron uvas, yo tengo dentera, tembladera de dientes. Yo juro, dice Yahvé, que ese proverbio no tendrá más valor en Israel, porque todas las vidas me pertenecen, tanto la vida del Hijo como la del Padre, y el que peca, ese morirá. Existía un hombre justo que practicaba el derecho y la justicia. Seguía mis mandamientos, observaba mis leyes y actuaba en todo con fidelidad. Ese hombre es justo y vivirá. Palabra de Yahvé. Pero ocurre que ese hombre tiene un hijo violento, que derrama sangre y comete esas faltas que su padre no cometió. Después de eso, ¿vivirá? Ciertamente que no. Si cometió todos esos crímenes, debe morir. Él será responsable de su muerte. Pero ese hombre, a su vez, tiene un hijo. Este vio todos los pecados que cometió su padre, los vio pero no lo imitó. Observa mis leyes y sigue mis mandamientos. Ese no morirá por el pecado de su padre. Es palabra de Dios lo que estamos leyendo. Repito, ese no morirá por el pecado de su padre, sino que al contrario vivirá. Quien morirá por su pecado es el padre, el que multiplicó sus violencias, robó a su prójimo e hizo lo que es malo en medio de mi pueblo. Quien debe morir es el que peca, el hijo
no carga con el pecado del Padre, y repito, palabra de Dios, y el Padre no cargará con el pecado del Hijo. El mérito del justo le corresponderá solo a él, y la maldad del malo solo a él. Juzgaré a cada uno de ustedes de acuerdo a su comportamiento, gente de Israel, dice Yahvé. Cuando él dice Yahvé, es como decir oráculo del Señor, es como decir palabra de Dios. Ante la palabra de Dios tenemos que ser respetuosos y entender. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos enseña la iglesia? Que en los primeros versículos que cité, Dios está hablando del pecado original que cargamos todos los seres humanos como la especie humana que somos. Y es por eso que Él dice que los hijos y los nietos y los bisnietos, tercera y cuarta generación, es decir, todas las generaciones, cargamos con el pecado original. Pero una vez que nos hemos bautizado, se nos ha perdonado todo ese pecado. Dios lo ha olvidado por completo y empiezan a contar solo los pecados personales. Es decir, los bautizados ya no vamos a ser castigados hasta la tercera y cuarta generación, ni hijos ni bisnietos. Se refería era al pecado original. Esto quiere decir que la verdadera sanación intergeneracional es el bautismo y con eso basta y sobra. Ahora veamos por qué algunas personas interpretan mal la Biblia. San Pedro, en su segunda carta, versículo primero, perdón, segunda de Pedro 1:20, segunda carta, capítulo primero, versículo 20, dice así, sépanlo bien, y advierte, sépanlo bien, nadie puede interpretar por sí mismo una profecía de la Escritura, así dice. Más adelante, segunda de Pedro 3:16, él explica por qué. Dice, es que hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que las personas ignorantes y poco firmes en su fe tuercen, lo mismo que las demás escrituras, para su propio mal. Entonces, ¿cómo podemos tener seguridad de lo que leemos en la Biblia? Cuando Jesús reunió a sus apóstoles antes de que lo llevaran preso, Juan 14:26, les dijo a ellos, en adelante el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Él sabía que los humanos no iban a acabar cuando Él se fuera, iban a seguir los humanos. Fíjense, llevamos 20 siglos desde la muerte de Jesucristo y la cosa continúa. Entonces Él dejó a los apóstoles, que eran los que estaban reunidos con Él, encargados de recibir la inspiración del Espíritu Santo e interpretar adecuadamente la palabra de Dios. Y son ellos los que nos enseñarán todas las cosas a través de sus enseñanzas, a través del magisterio de la Iglesia. Seamos pues humildes y no tratemos de interpretar la Biblia a nuestro modo. Seamos humildes y dejámonos enseñar por nuestra Madre, que no nos deja equivocar. La sanación intergeneracional no es necesaria porque no existen cadenas intergeneracionales y sería de un Dios injusto si nos hace cargar con las culpas de nuestros padres.